Hola, hola chicos, vamos a hacer un repaso de los aspectos importantes para la prueba de mañana de ciencias, ¿ok? En la parte de física, bueno, vamos a considerar en el primer tema, re esencial, diferenciar entre un vector y un escalar. Recuerden que esas eran cantidades físicas y la principal diferencia es que si uno lleva dirección y el otro no. Entonces, en el caso del vector, recuerden que yo les decía que por acá aparece como que la V es una flechita. Entonces, si le agregamos aquí una rayita, entonces recordar que el vector es el que lleva dirección, ¿ok? Es la cantidad física que se denota con una dirección. Por ende, los escalares son los que no llevan dirección. ¿Ok? Vamos a ver esto como viene preguntado en una prueba estandarizada. Recuerden que como sugerencia les mencioné algunos que procuren leer de una vez la pregunta para que cuando ustedes ya van a leer el texto ya sepan qué es lo que tienen que ir a buscar y así ahorran tiempo. Pero recuerden que en la parte de biología probablemente los textos son un poquitito largos y lleva un ratillo leerlos, entonces si ustedes se ponen a leer el texto y después van a leer la pregunta, pues es probable que ya no se acuerden qué fue lo que leyeron. Entonces traten de leer primero la pregunta y luego ya casi que con eso van a buscar la respuesta. Vean que, por ejemplo, en la pregunta dice, ¿qué tipo de cantidad representa la velocidad de María? Entonces vamos a guiarnos por una velocidad. Y dentro de las opciones está tensorial, vectorial y escalar. Tensorial claramente no es una opción, entonces inclusive podríamos descartarlo de una vez. Leamos el texto. María es una joven ciclista que realiza sus entrenamientos muy temprano en la mañana. Cada día viaja en su bicicleta a una velocidad constante de 15 kilómetros por hora hacia el sur para realizar un circuito que ya conoce bien. Entonces, en ese caso, recuerden llevar marcador resaltador mañana, unos dos. Por acá está el dato de la velocidad, ¿ok? Y nos dicen que la velocidad es constante de 15 kilómetros por hora hacia el sur. Al mencionar la dirección, recordemos que la velocidad es un vector, por lo tanto, al llevar la dirección, entonces tenemos que la opción correcta sería la opción B, ¿ok? Si en ese caso nos hablaran de la rapidez o de la distancia, que por ejemplo fueran 30 kilómetros nada más, hablando de distancia, entonces recordar que la distancia y la rapidez son escalares mientras que la velocidad y el desplazamiento son vectores, por ende tienen que llevar dirección. Vamos a ver, luego en la otra parte tenemos, bueno, aquí esa parte pueden obviarlo un poco. Ya luego vienen los movimientos de los cuerpos, que ahí es como recordar las características diferenciantes de cada uno de ellos. Recordar que en el MRU la principal característica es que es un movimiento rectilíneo uniforme, lo que implica que su rapidez o su velocidad va a ser constante. ¿Qué significa que es constante? Bueno, pues que va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Mientras que lo contrario, en movimiento acelerado es que justamente va a haber una aceleración donde vamos a tener que el objeto comienza con una velocidad más chica y va aumentando esa velocidad, lo que implica que va a variar esa velocidad y lo que hace que esa velocidad aumente o pues en otro caso podría ser que disminuya sería la existencia justamente de la aceleración, donde un objeto va acelerando, tenemos que va aumentando su velocidad, va variando su velocidad, en este caso la aceleración va a ser constante, pero la velocidad va a ir en aumento. O por el contrario, si un objeto va a desacelerar, más bien vamos a tener que va a ir en disminución su velocidad, ¿ok? Empieza muy rápido y después va disminuyendo, va desacelerando. Entonces, esa es la principal característica del MRUA. Justamente esta A, que hace referencia a uniforme acelerado, implica esta diferencia en las velocidades. Y luego tenemos el movimiento vertical o caída libre, que bueno, ahí las particularidades es que también es un movimiento acelerado, solamente que la aceleración es justamente en forma vertical, hacia abajo, siendo así la fuerza gravitatoria la que acelera los objetos hacia abajo, que sería una aceleración de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y que esa aceleración va a ser negativa en caso de que el objeto se lance hacia arriba. Bueno, por ahí repasan las características. No sería mala idea que le den una repasadilla a las fórmulas. Pues vamos a ver el ejercicio que viene acá. Dice así. ¿Cuál de las opciones distingue mejor las características del movimiento uniforme? Ven que en este caso nos están haciendo referencia a un movimiento que va a ser uniforme. Dice, Enrique está caminando por un largo pasillo en un centro comercial. Durante su caminata mantiene una velocidad constante de 1 metro sobre segundo al sur. Entonces vamos a ver las opciones. Dice, su velocidad disminuye cada vez que pasa por una tienda. Bueno, pues no podría disminuir si la velocidad es uniforme, entonces esa opción la podríamos descartar. La segunda opción dice, la distancia recorrida por cada segundo cambió a lo largo de su caminata. Bueno, el hecho de que nos indiquen que cambia tampoco es característico del movimiento rectilíneo uniforme porque la distancia tiene que ser la misma, más bien durante cada momento. Y por último dice recorre la misma distancia cada segundo. Bueno, pues esa sí sería
una afirmación del movimiento rectilíneo, donde dice que durante todo su recorrido por el pasillo recorre la misma distancia cada segundo, entonces sería una afirmación justamente del movimiento rectilíneo uniforme. En esta otra nos dicen, Juan está caminando por un sendero recto en el parque. Tras 2 minutos de caminata constante, recorrió 200 metros. Quiere decir que cada minuto avanzó 100 metros. Por ende, en 2 minutos avanzó 200 metros. Dice, si continúa caminando a la misma rapidez, o sea, en un movimiento uniforme, durante 3 minutos más, ¿cuál va a ser la distancia total recorrida en esos 5 minutos? Entonces, si avanza 100 metros por cada minuto, entonces después de 5 minutos serían 500 metros. Y aquí ya llegamos a la parte de leyes de Newton. En este caso, las leyes de Newton, sugerencia, recordar cuál era la definición de cada una de ellas a nivel conceptual, ¿verdad? Casi que con el nombre podríamos recordarlo, ¿verdad? Entonces, la ley de la inercia, que hace referencia al concepto de la inercia, indicando que un objeto va a mantener su estado de reposo o de movimiento, excepto que haya una fuerza externa que actúe sobre él. Y la tercera ley, que también es teórica, que hace referencia a la ley de acción-reacción, donde se indica que si hay una acción que se está aplicando, una fuerza de acción, bueno, pues vamos a tener como resultado una fuerza de reacción que actúa exactamente con la misma magnitud, solamente que con dirección contraria. Y por último, la segunda ley, que se llama ley de la fuerza y aceleración, que es la única ley de Newton en este caso de estas planteadas, que tiene fórmula. Entonces aquí está la formulita, recordar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, lo que plantea es que cuando un objeto se aplica una fuerza, es muy probable que vayamos a lograr acelerarlo y que va a ser proporcional a la masa. En el caso de que haya una masa muy grande, bueno, vamos a tener que aplicar una fuerza muy grande. Si la masa es pequeñita, es probable que la fuerza entonces no tenga que ser tanta para lograr acelerarlo. Mientras que la aceleración va a ser inversa a la masa. ¿Qué quiere decir? Que entre más masa tenga un objeto, pues menos aceleración probablemente le vamos a imprimir, mientras que entre menos masa tenga un objeto, la aceleración al aplicar esa misma fuerza va a ser mucho más grande. En el ejercicio nos dice, bueno, analice la situación relacionada con la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Entonces, por ahí ustedes recordar, primera ley de Newton, ley de la inercia. Si nos hablaran de la segunda ley, sería la ley de la fuerza y aceleración. O si nos hablaran de la tercera ley, sería la fuerza de la acción-reacción, en donde hay una fuerza de acción y otra que reacciona a ella. Entonces dice así, un joven repartidor carga en su automóvil un paquete sin asegurarlo, luego en la autopista se mueve a una velocidad constante en línea recta. En un determinado momento se distrae y no ve los vehículos detenidos en su carril, por lo que le aplica el freno de golpe y el paquete que hace sale disparado chocando contra su parabrisas. Entonces nos dice la opción B, acelera, el paquete acelera aumentando su velocidad hasta chocar con el parabrisas. Bueno, no, por si nos hablaran de una aceleración, probablemente sería la segunda ley de Newton. Y en la tercera dice, cambia su velocidad sin que actúe sobre él ninguna fuerza externa. Bueno, más bien esa afirmación estaría contraria a lo que dice la primera ley de Newton, entonces tampoco sería una respuesta factible. Por lo tanto, la respuesta definitiva sería la opción A, donde dice que continúa su movimiento hasta que choca contra el parabrisas.